está? Muy buenas noches. Bienvenido a la revisión de noticias a través del canal del Senado. Revisamos informaciones legislativas en este día jueves 22 de agosto. Estos son los titulares de hoy. Presidente del Senado y la Cámara de Diputados llegan a La Moneda para reunirse con presidente Sebastián Piñera en medio de tensión con el Partido Socialista. Llaman a retomar el diálogo del trabajo legislativo. Realizan segunda jornada de diálogo. El Senado escucha a sus mayores, convocada por la Comisión Especial Adulto Mayor, con miras a dar una tribuna y escuchar sus necesidades. El Senado argentino crea Comisión Futuro. La instancia de ciencia, tecnología e innovación será similar a la chilena. Comenzamos con la revisión de noticias. Se lo adelantábamos en los titulares de esta noche. Hasta el Palacio de la Moneda llegó el presidente del Senado acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados en medio de la tensión que aún existe entre el gobierno y el Partido Socialista. Llamaron, eso sí, a dialogar para poder agilizar los trámites legislativos aquí en el Congreso Nacional. Esto y más lo revisamos en el siguiente informe. El presidente 70 minutos para 4 actores reunidos en uno de los salones del Palacio de la Moneda, Presidencia, SECPES, Senado y Cámara. Una cita esperada que, si bien en la previa fue descrita como una costumbre sana dentro de la democracia, puede ser leída como un gesto a las autoridades del Congreso Nacional, especialmente del Senado, luego de una semana marcada por la tensión entre Palacio y el PS y que generó la exclusión de subsecretarios y asesores del trabajo de comisiones y la sala en la Cámara Alta. Las conclusiones del encuentro: una conversación franca, pero con frases que no disipan el desencuentro de los últimos días con la oposición y donde el escenario no ha cambiado. Creo que lo que se dice respecto a un partido finalmente erosiona el sistema democrático, eso no contribuye, no nos permite avanzar. Creo que ese clima de tensión y crispación no es bueno para nadie y por lo tanto le hemos señalado al presidente la necesidad de avanzar hacia un reconocimiento del rol de los partidos y del Congreso. Nosotros le hemos señalado al gobierno que esta crisis, esta tensión, que puede tener solución, depende mucho del gobierno, depende por supuesto de las palabras del gobierno, no lo hemos generado nosotros, por lo tanto la resolución no está en el Congreso está a la mejor disposición para el diálogo franco y directo como lo hemos tenido el día de hoy, pero evidentemente el gobierno tiene que ver manera de resarcir el daño injusto que se le ha ocasionado a un partido y también a la centroizquierda chilena. Fue una reunión muy franca, en donde partimos pidiendo que del diccionario de ambas instituciones salgan palabras o salgan términos que pudiesen ser ofensivos para cualquiera de las partes. Como ya se ha señalado, lo ha dicho el presidente del Senado, el antipatriotismo o el obstruccionismo, ese tipo de cosas. El propio presidente Sebastián Piñera dijo que se trata de reuniones con los titulares legislativos que tendrán cierta recurrencia independiente de motivos puntuales de fondo. Sin embargo, la máxima autoridad tampoco aludió al impas desde su vocería hacia el PS. Concordamos en la necesaria y debida relación de colaboración y respeto que debe existir entre los distintos poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y también con las instituciones democráticas de nuestra República. Y vamos a tener estas reuniones con la frecuencia que sea necesaria, porque es bueno para el país y es lo natural que los poderes del Estado puedan tener estas conversaciones en forma franca y fructífera, porque son conversaciones que le hacen bien a nuestro país y al alma de nuestra sociedad. Pero esta no fue la única actividad de la presidencia del Senado en la capital. En el marco protocolar bilateral, el titular Jaime Quintana junto al presidente de la instancia de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, se reunió por cerca de 30 minutos con el nuevo ministro de Estado para el Comercio Internacional de Reino Unido, Conor Burns. Luego de la cita, tanto el personero británico, quien realiza una breve visita al país junto a parte de su equipo, como los senadores, declararon su espíritu para que el acuerdo internacional recientemente despachado desde la Comisión de Relaciones Exteriores para homologar las condiciones post-Brexit sea visto con prontitud por Hacienda y finalmente por la Sala del Senado. Estamos preparando un acuerdo, la ratificación del acuerdo de libre comercio de Chile con el Reino Unido y ya va a estar listo, pero faltan todos los procesos de ratificación. Ya el Senado en los últimos 2 meses ha venido debatiendo, analizando en detalle este acuerdo internacional, este tratado de comercio internacional con el Reino Unido. Ya fue despachado unánimemente por la Comisión de Relaciones Exteriores y se espera que lo propio ocurra la primera semana de septiembre en la Comisión de Hacienda. Esperamos que sea antes de Chile Day. Queremos hacerlo pronto. La petición de
del ministro y el embajador fue que ojalá esto estuviera aprobado cuando ya ocurriera el Chile Day, ¿no? Que creo que es el 10 y el 11 de septiembre en Londres, ¿no? Y vamos a hacer el esfuerzo. Ahora, claro, el instrumento ratificatorio lo entrega el gobierno, el ministro, pero ese ya es un trámite, ¿no? Eso va a pasar de todas maneras. Los personeros recordaron que el 10 y 11 de septiembre tiene lugar en el mercado financiero de Londres el llamado Chile Day, en su 15ª versión, donde agentes nacionales y extranjeros buscan convertir a Chile en un centro de referencia regional y exportador de servicios financieros que diversifiquen nuestra economía. Continuamos con más informaciones. La Comisión de Salud retomó el debate sobre la reforma a las ISAPRES y también se conocieron importantes cifras sobre la deuda hospitalaria. Detalles a continuación. Al ministro lo esperaron la sesión anterior y no llegó. Por eso los senadores de la Comisión de Salud creyeron que esta vez lo haría con buenas noticias, pero se encontraron sin novedades. Y es que los nudos críticos en la discusión de la reforma a las ISAPRES siguen sin ser destrabados por el Ejecutivo. El ministro defendió la lógica de descuentos que aplicará en el proyecto que establece un plan universal, porque dice una tarifa completamente plana, como esperan los legisladores, significará un mayor gasto fiscal. Y esto es fundamentalmente porque en nuestros análisis un precio absolutamente plano, una misma tarifa, produciría una migración tan masiva de personas de FONASA que cotizan hoy día en FONASA y que contribuyen a la solidaridad del sistema de FONASA, que esto requeriría un aporte público vía impuestos generales de la Nación del orden de 700 millones de dólares cada año, cosa que por supuesto las arcas fiscales hoy día no tienen capacidad de sostener. Con esta indicación del gobierno plantea a los senadores que la discriminación continúa, y es que si bien elimina la tabla de factores en razón del sexo de una persona, sí establece una diferenciación por edad, donde los usuarios menores de 50 años pueden acceder a un 25% de descuento del valor del plan, no así los mayores de 50 años, que así como avanza el proyecto deberán pagar el 100% del servicio. Por esto, la discusión sigue trabada. Y probablemente después lo que hay que hacer es abrir un plazo de indicaciones para que se presenten las indicaciones por parte del gobierno en detalle y también otras, y en base a eso volver a revisar el proyecto. Varios esperábamos que hoy día el ministro acogiera algunos de los planteamientos que hicimos desde el primer día, pero escuchamos lo mismo que se planteó en esa ocasión. Unos 700 millones de dólares cada año para implementar una tarifa plana en ISAPRES que se sumarían a las cuentas que mantiene el Ejecutivo con los proveedores de salud. La deuda hospitalaria que a la fecha alcanza los 415.000 millones de pesos y que cada mes aumenta en 20.000 millones más. Y es que la actividad ha aumentado hasta en un 30% y proporcionalmente también las listas de espera. 1.800.000 personas permanecen en esta condición en listas auge. Pese a los datos, el ministro asegura que la situación está más tranquila que antes y que incluso estiman bajar la deuda a unos 200.000 millones de pesos. En la medida en que los servicios de salud están rindiendo ese gasto, o sea, están informando realmente el gasto que han tenido por la mayor actividad, se les está remesando los dineros correspondientes, pero creo que la situación hoy día está mucho más tranquila que la que teníamos hace un par de semanas. O sea, uno escucha a nivel nacional las deudas hospitalarias, las listas de espera, la falta de insumos, que no se hacen intervenciones quirúrgicas en algunos hospitales, todo eso se ve a nivel regional. El subsecretario cree que podemos llegar a diciembre bajando la deuda a 250.000 millones. Cuando uno ve que la deuda va aumentando 1.000 millones mensuales, yo lo veo muy difícil que puedan bajarse 200.000 millones en 6 meses. Entonces, no comparto lo que se ha dicho en la comisión. Diferencias que plantea el Ejecutivo y que dilatan la discusión. Por ello, la reforma a las ISAPRES no avanza como estaba planificado en el calendario, mientras, en paralelo, la situación de los hospitales se agudiza. Y una comisión mixta tendrá que resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto al proyecto sobre la digitalización de los trámites del Estado, que busca hacer un formato mucho más eficiente y sobre todo transparente. Detalles en el siguiente informe. Asegurar el acceso de todos los ciudadanos a la digitalización, considerando la ciberseguridad, fueron parte de los argumentos considerados por los senadores que despacharon en tercer trámite y a posterior comisión mixta el proyecto de ley que modifica la ley que establece bases de los procedimientos administrativos en materia de documentos electrónicos.
Por 26 votos a favor y 3 abstenciones, se respaldaron la mayoría de las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados, salvo en las recaídas, en la referida a las excepciones del trámite electrónico para quienes no tengan acceso puedan, por medio de formulario, presentar el soporte papel, para lo que se espera conciliar una redacción clara y concordante en el texto. Asimismo, se deberá dilucidar el artículo 8 transitorio propuesto por la Cámara, en donde se faculta al presidente de la República para que establezca las normas necesarias para regular materias relativas al establecimiento, organización y, en general, todo lo concerniente al funcionamiento de las oficinas de servicio del registro civil e identificación, tales como circunscripciones, oficinas, suboficinas, oficiales civiles, entre otras normativas. Facilitar este tránsito hacia una modernización de los procedimientos del Estado, que se puedan hacer cada vez más por medio de mecanismos digitales. Creo que efectivamente hay algunos puntos que mandar a la comisión mixta, entre otras, qué es lo que ocurre con aquellas personas que quieran seguir tramitando en papel. El Senado fijó como criterio general que toda la tramitación iba a ser electrónica y excepcionalmente se iba a poder tramitar en papel. Y para eso fijó ciertos criterios de que debía existir un decreto que se iba a dictar en su oportunidad por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda para determinar en qué condiciones se podía tramitar en papel. Las garantías de los derechos deben regularse, no suponerse, y mientras no estén reguladas debidamente, prefiero abstenerme en esta votación. Finalmente, contentarnos con que otras normas del proyecto de ley establezcan la trazabilidad de la información y, por ende, permiten saber quién solicita los datos, es condenar a la gente a hacer reclamos frente a abusos ya verificados. Por eso es que el proceso de digitalización tiene que ir acompañado de una plataforma de ciberseguridad adecuada para que todo lo que vamos a digitalizar, para que todos los servicios que vamos a simplificar tengan la debida seguridad. La experiencia de impuestos internos puede servir. Yo en este proyecto me voy a abstener, presidente. Es un aporte muy valioso en este proceso de transformación digital del Estado y contribuye, creo yo, no sé si a resolver todas o cada una de las dudas que se han planteado en esta materia, que sin duda son muchas y son compartidas, pero resuelve lo esencial, lo fundamental, que es que los datos de las personas que van a ser interoperados entre instituciones del Estado queden bien resguardados, en particular aquellos datos que son de naturaleza sensible. Así que yo valoro la aprobación de este proyecto en el tercer trámite, agradezco la disposición de los senadores y esperamos que el último paso lo podamos terminar de materializar apenas retomemos la discusión luego del receso, porque creemos que la transformación digital del Estado simplemente, presidente, no puede seguir esperando. La idea del proyecto es avanzar en la modernización del Estado, particularmente en su transformación digital, incorporando el soporte y la tramitación electrónica en los procedimientos administrativos y en la gestión de documentos de la Administración del Estado, con el propósito de transformarlo en uno más moderno, cercano, eficiente y sobre todo transparente. Y aquí en el Congreso Nacional en Valparaíso, en el Salón de Honor, se realizó la segunda jornada de diálogo. El Senado escucha a sus mayores, convocada por la Comisión Especial del Adulto Mayor de aquí del Senado de la República, y la idea es escuchar sus necesidades. Esto y más lo revisamos en el siguiente bloque de actualidad legislativa. Diferentes parlamentarios, científicos, especialistas y entidades como el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgos de Desastres, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y la Fundación Cosmos, entre otras, participaron del seminario Borde Costero en Chile, desafíos para una nueva gobernanza de la costa en un contexto de cambio climático, donde no solo se lanzó el Observatorio de la Costa para favorecer la agenda pública y la toma de decisiones respecto a la gobernanza costera y sus políticas públicas, sino que se abogó por una ley de costas y el cuidado de entornos sensibles asociados, por ejemplo, en materia de humedales. Así lo indicó el senador por Valparaíso, Ricardo Lagos Weber. Nosotros tenemos una legislación muy antigua y muy, si usted me permite la expresión, discreta y jurídico-administrativo para abordar el tema del borde costero. Y lo que se planteó, para hacerlo en castellano y en simple, es que debemos ir hacia una legislación que utilice el concepto científico, si usted quiere, de zonificación costera, que va más allá de los 12 millas del mar territorial, la playa definida entre las más bajas y las más altas mareas y la zona de playa de 80 metros, sino que hay que hacer un esfuerzo distinto para abordar. Entonces, lo que se ha planteado para la preservación del borde costero, para empezar, generemos una institucionalidad nueva. Y para esto fue este primer paso, si usted quiere, que se logre instalar el tema. Yo quiero valorar además que habían distintos senadores y parlamentarios
Yo creo que esta puede ser una causa transversal, aunque no soy ciego. Aquí vamos a enfrentar intereses que quieren usar el borde costero de manera distinta. En Valparaíso tuvo lugar la segunda jornada de diálogo El Senado Escucha a sus Mayores, convocada por la Comisión Especial del Adulto Mayor del Senado y su titular, David Sandoval, que contó con la presencia de diversos parlamentarios, con miras a dar una tribuna más importante a este sector de la población y escuchar sus requerimientos más urgentes. Un primer paso de corte técnico en la Biblioteca del Congreso y posteriormente una actividad con más de 1000 asistentes en el Salón de Honor del Congreso Nacional sirvieron para reiterar la invitación expresada en la sala del Senado para que este tipo de encuentros puedan tener lugar en diferentes zonas del país, recogiendo inquietudes de los más experimentados. Nosotros hoy día tenemos que hacernos cargo de esa realidad. ¿Cómo respondemos hoy día con políticas públicas adecuadas, con programas eficientes, con normas legales que se hagan parte precisamente de hacer frente a esta tarea de una manera nueva? Y creo que lo que hace el Senado en definitiva es precisamente reconocer ese valor y fundamentalmente poner en relevancia lo que significa esta realidad de este envejecimiento que está cada vez más fuerte en nuestro país. Desafíos de la sustentabilidad desde la perspectiva pública y privada fue la invitación del senador Felipe Arboe y la Plataforma Latinoamericana de Liderazgo Sustentable para reflexionar sobre las políticas a adoptar en el contexto de fenómenos como el cambio climático, manteniendo ciertos estándares productivos de crecimiento económico. Un conversatorio que convocó a diferentes actores que aportaron su visión en materia de medidas legislativas, vinculación con la ciudadanía y rol de la empresa privada en las transformaciones existentes en esta materia. Vamos a hacer prontamente nosotros país anfitrión de la COP25, que es una tremenda oportunidad, pero también un tremendo desafío. Si nosotros logramos establecer una reducción de los gases de efecto invernadero de manera concreta y un compromiso práctico de los gobiernos y particularmente del sector empresarial, mi percepción es que habremos pasado la prueba. Si no lo logramos, podrá ser una reunión más de expertos y expertas en el mundo, en este caso en Chile, sin una aplicación práctica. Y desde el Comité UDI comentaron la extradición desde Brasil de Mauricio Hernández Norambuena, alias el comandante Ramillo, que llegó a Chile desde Sao Paulo, donde cumplía condena de 30 años por el secuestro del publicista Washington Oliveto, y el ministro de Justicia Hernán Larraín confirmó que deberá cumplir en Chile al menos 27 años de cárcel. Para los senadores gremialistas, lo importante es que Hernández Norambuena cumpla cárcel por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristiana Edwards. Tenemos una sensación de gratitud, un sentimiento de gratitud hacia el gobierno por haber actuado con rapidez y haber hecho las cosas bien para lograr esta extradición. Creemos que esta extradición, como lo dijo la familia de Jaime Guzmán, si tiene que rebajarse la pena en virtud de la búsqueda de justicia y también de acercar posiciones, a nosotros estaríamos de acuerdo. Que haya pagado penas por otros delitos no tiene nada que ver con el cumplimiento de esta pena, porque si no sería cosa que se hagan muchos delitos, cada uno de los cuales tiene una pena distinta, diciendo que a ningún evento se pueden mezclar. Desde mi perspectiva, eso tendrá que ver los tribunales, claro, que lo que corresponde son los 27 años, que son los 30 años, menos los 3 que hizo cumplimiento. Los parlamentarios valoraron las gestiones del Ejecutivo por el caso y no dudaron en señalar que con lo ocurrido se ha hecho justicia y se trata de una buena noticia para el Estado de Derecho. Y ponga atención porque el Senado argentino instó a la creación de Comisión Futuro, una instancia similar a la que existe aquí en nuestro país. Recuerde usted, la Comisión Desafíos del Futuro, que hablan sobre ciencia, tecnología e innovación. El senador Guido Girardi, presidente de esta instancia legislativa, junto al senador Francisco Chaguán, integrante de esta comisión, se reunieron durante este jueves con la presidencia del Senado argentino, correspondientemente, para hablar precisamente de estos temas. Ambos senadores participaron en el primer encuentro formal con los senadores, rectores y científicos argentinos que serán parte de la Comisión Desafíos del Futuro del Parlamento Trasandino, y donde se analizó el futuro del empleo, la posibilidad de realizar también un Congreso Futuro binacional, similar al que se realiza aquí en Chile y que es uno de los encuentros más importantes en el ámbito científico. También se conversó de la posibilidad de crear un Congreso Futuro binacional, así que importante cita que pasamos a revisar. Por tanto, el llamado es a compartir experiencias y proyectos colectivos de largo plazo y compartir que hoy día tenemos una oportunidad única para un desarrollo conjunto de las dos naciones. Bueno, no podremos competir en el futuro si no nos asociamos.
China tiene 90 millones de científicos y la única posibilidad que Latinoamérica compita por el futuro es que nos aliemos la ciencia argentina, los recursos que tiene Argentina y Chile para la investigación, que juntemos nuestras capacidades y desafiemos el futuro. Bueno, ahí estábamos escuchando precisamente a los senadores Guido Girardi y Francisco Chaguán, quienes estuvieron en Argentina para tener estas importantes conversaciones y crear Congreso Futuro Argentino. Más informaciones usted las puede revivir a través de todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Que tenga muy buenas noches.